Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy vamos a comenzar con las prácticas de mecanismos en el software de elementos finitos ANSYS. Entonces, en este caso, pues tenemos un mecanismo en el cual se simula un movimiento de este eje, el cual pues hace girar directamente esta volante y entonces se convierte directamente entonces en un movimiento traslacional por medio de estas dos bielas. Entonces, a continuación, comenzaremos con la ejecución del programa para comenzar entonces con el análisis de este mecanismo y entonces pues los pares cinemáticos correspondientes. Una vez ejecutado el software ANSYS, entonces lo que tenemos al inicio es el workbench y entonces vamos a hacer uso como ya es costumbre de la plantilla de estática estructural, la arrastramos y entonces vamos a dejar el material que trae por defecto que es acero estructural, entonces pasamos directamente a lo que sería la adición de la geometría en el Design Modeler. Una vez ejecutado entonces el design modeler, procedemos a importar la geometría como un archivo externo. Entonces nos dirigimos a la carpeta en la cual se encuentra la geometría, abrimos, generamos y entonces de ella podemos visualizar directamente la pieza para modificar entonces su geometría. Lo único que le vamos a hacer a esta pieza, a este elemento, es que vamos a quitar o vamos a suprimir este chavetero, esta chaveta, debido a que pues, no, ese es como el análisis principal que se va a realizar aquí, debido a que no es un concentrador de esfuerzos demasiado relevante, debido pues, a que con las restricciones que se van a realizar, entonces pues, generaría errores dentro del cálculo, dentro del análisis, puesto que entonces todo quedaría fijo, ya que hay que generar unas pues, condiciones de frontera entre la chaveta y el eje, y así como entre la chaveta y la volante. Entonces, pues eso posiblemente generaría un poco de problemas, así que entonces procedemos a suprimirla directamente y vamos a eliminar estas caras, estas superficies que tienen tanto el eje como la volante. Entonces vamos a create, delete, vamos a borrar cara. Entonces con control sostenido borramos directamente estas cuatro para que nos quede entonces la superficie completamente cilíndrica. Aplicamos y generamos. Ahí entonces ya queda la primera y ahora sigue entonces la volante. Entonces volvemos a hacer lo mismo, create, delete, body delete, perdón, eliminar cara y con control sostenido entonces seleccionamos las tres caras de la volante, aplicamos y generamos. Ya con eso entonces se simplifica bastante el análisis y entonces se genera pues un ahorro computacional interesante y entonces ya podríamos continuar directamente con el modelado de la pieza, puesto que entonces ya con esto sería lo único que se le va a aplicar en cuanto a lo que es la geometría de, del mecanismo. Luego entonces de cargar el modelo se procede desde la opción de geometría en la cual tenemos cada una de las geometrías individuales de la pieza que habíamos generado, que habíamos cargado previamente. Y ahora entonces procedemos directamente a hacer un cambio, porque acá en el tipo de análisis es importante saber qué es lo que queremos visualizar y la razón por la cual hacemos el análisis. Para este caso entonces lo hacemos para conocer los esfuerzos y deformaciones en estas bielas y, eh, y como tal en este elemento. Sin embargo, entonces el resto pues no son material de interés, es decir, no nos interesa conocer como tal los esfuerzos y formaciones, por ejemplo, de este rodamiento, de esta biela, y tampoco pues de la guía sobre la cual se desplaza esta biela, así como tal pues el eje que conduce directamente la volante. Entonces para ello, para sacarlos de la matriz de rigidez que genera ANSYS, eh, para calcular entonces cada uno de los mecanismos y cada uno de los elementos que en verdad nos interesa, pues entonces es necesario sacar los elementos que no queremos o que no nos interesan pues de esa matriz de rigidez y para ello entonces vamos directamente a cambiar esta opción que tenemos acá, el comportamiento de flexible a rígido
y pues el sistema pues procede a asignarle un sistema de referencia sobre el cual calcula diferentes pues, desplazamientos, pero lo saca entonces directamente de la matriz de rigidez, con la cual se van a calcular los esfuerzos y deformaciones de los otros elementos. Ese también entonces lo pasamos de flexible a rígido, ese también de flexible a rígido, este también, y nos queda faltando la guía, que sería esta también de flexible a rígido, y con eso entonces ya tendríamos lista la parte geométrica y lista pues una parte de las restricciones que vamos a trabajar. Posteriormente pues entonces los materiales, tenemos que, como ya he mencionado, el que trae por defecto el software, acero estructural, el sistema de coordenadas pues es el global, y ahora entonces vamos a trabajar directamente las conexiones que nos generan, debido a que pues entonces tenemos diferentes partes y por ende es necesario generar algunas conexiones. Comenzamos eliminando la carpeta que tenemos, pues a que es más sencillo comenzar desde cero a generar las conexiones manualmente. Entonces eliminamos directamente esta carpeta, y en conexiones acá tenemos directamente lo que serían las diferentes condiciones de pares cinemáticos. Para los que son fijos, vamos a comenzar por los fijos. Generamos acá fixed, fijo, y comenzamos entonces a seleccionar empezando por los rodamientos, lo que estaría directamente pues fijo o empotrado, y seleccionaría directamente esta cara y ya aplicamos, y con eso entonces ya quedaría listo para el primero. Ahora eso mismo se tiene que hacer para el siguiente rodamiento. Generamos otro que sería este y aplicamos. Ahí se puede ver que entonces empieza a ubicar los sistemas de referencia directamente en el centroide de la geometría que le estamos asignando. Y por el último vamos a asignar este. Vamos a suponer que está adherido o pegado por esta parte y aplicamos. Y con eso entonces ya tendríamos los que son fijos. Ahora vamos a comenzar con los pares cinemáticos de rotación, de revolución. Y para ello entonces vamos a usar esta restricción de cuerpo a cuerpo. Volvemos a la opción de conexiones, desplegamos el menú de cuerpo a cuerpo y seleccionamos la opción de rotación en el cual vamos a, o revolución en el cual vamos a comenzar por las entradas de rotación que tenemos en el mecanismo. Para ello el software nos pregunta por referencia y cuerpo móvil, entonces en la referencia vamos a asignar directamente lo que sería fijo, que sería directamente el pin, este pin que vemos acá que se selecciona, aplicamos, y para el móvil sería la superficie interna de la biela. Vamos a seleccionar cualquiera y luego acá en el observador, el visualizar, pues, seleccionamos la que es, aplicamos, y como se puede apreciar entonces lo que sería el color rojo es la referencia y lo que está en color azul sería directamente el objeto móvil. También podemos apreciar que se crea otra carpeta en la cual pues podemos ir clasificando cada uno de los movimientos de los pares cinemáticos que estamos generando. También se puede aplicar la opción de configuración en el cual pues podríamos ver cómo se mueve, cómo se está moviendo directamente pues la pieza. Quitamos la opción y volvemos directamente a lo que sería el movimiento. Luego entonces vamos a generar el siguiente que sería la excéntrica, y volvemos otra vez a join, generamos una revolución y nuevamente nos pregunta por la referencia, seleccionamos esta cara interna, esta sería la referencia, y el movimiento sería entonces la superficie del eje, que sería este, aplicamos, y ya con eso entonces tendríamos generado la siguiente entrada. Ahora procedemos con los movimientos traslacionales. Volvemos a conexiones, seleccionamos la opción de traslacional
y nuevamente entonces nos pregunta por una referencia y un cuerpo móvil. Para la referencia vamos a seleccionar las superficies internas de la guía, que sería esta y esta. Y con control sostenido seleccionamos entonces la opuesta, aplicamos, y lo mismo entonces sería para la parte móvil, que sería entonces eh, la biela. Sería esta cara, y con control sostenido sería la opuesta. Aplicamos y ahí tendríamos ya directamente las dos caras con las dos caras, y podríamos visualizar el tipo de movimiento que estamos generando. Como se puede observar, es un movimiento vertical, el cual sabemos que no es correcto debido a que la biela se tiene que deslizar a lo largo de la guía. Entonces debemos cambiar el sistema de coordenadas. Para ello entonces eh, venimos acá y cambiamos directamente el eje X, que sería entonces así, a lo largo de lo cual se ve el par cinemático realiza la restricción, que por su defecto pues, lo hace a lo largo del eje X. Entonces aplicamos y podemos visualizar qué tipo de restricción estamos dando ahora. A veces sí es el movimiento correcto. Sin embargo, entonces podríamos incluso garantizar mejor ese sistema de referencia o acomodarlo mejor, y para ello entonces nos lo ubicamos directamente en el centroide de estas dos áreas, y con control sostenido esta, y aplicamos. Y ya con eso entonces habríamos realizado la corrección pertinente, y visualizamos nuevamente el tipo de restricción que tenemos, que sigue siendo la que necesitamos. Ahora entonces podemos regresar nuevamente a las diferentes conexiones, pero en este caso vamos a continuar con las restricciones traslacionales, perdón, rotacionales, que sería entonces el de este elemento y el de la biela en función del eje de entrada. Generamos entonces nuevamente una opción de revolución, y para este caso entonces vamos a seleccionar que ya en este caso se intercambian los papeles, porque este ya sería directamente el que es fijo, o sea la referencia sería este, la superficie interna de la biela sería esta, aplicamos, y entonces ya la parte móvil sería el eje que está unido a este elemento. Entonces tomamos aquí esta opción, sin embargo entonces la que necesitamos es esta, y aplicamos. Ya con eso luego podremos visualizar el tipo de movimiento que tenemos, la configuración, y podríamos ver que ya están unidos ambos por un par cinemático. Entonces ya directamente podemos continuar con otro tipo de restricciones. Generamos una opción para el fijo entre el eje y la excéntrica. Entonces tomamos que la referencia, o sea el fijo, sea la superficie del eje, aplicamos, y que el fijo entonces, perdón, y que el móvil sea la superficie interna de esta excéntrica, y aplicamos. Ya con eso entonces tendríamos el par cinemático, pues la opción de fijo, y en caso tal de que se quiera clasificar en una carpeta diferente, lo único que se debe hacer es tomar la restricción y soltarlo sobre la carpeta, y podemos ver que directamente entonces ya queda asignado o clasificado en la carpeta que deseemos. Y seguimos entonces con otra restricción rotacional entre la excéntrica y el siguiente elemento. Para esta revolución, entonces la referencia o el fijo sería directamente esta cara, la cara externa de la excéntrica, aplicamos, y el móvil sería entonces su homóloga, pero en el elemento que rota alrededor de ella. Entonces seleccionamos acá, pero el que sería móvil sería entonces esa superficie interna, y aplicamos. Y ya con eso tendríamos entonces la siguiente restricción. Creamos otra revolución
y en este caso entonces este sería el fijo. Vamos a seleccionar acá este elemento, la parte interna de este eje, aplicamos, y el móvil sería entonces, seleccionamos acá la opción, sería esta, pero sería entonces directamente la parte interna. Aplicamos y con eso entonces ya tendríamos otra restricción y nos falta crear entonces la última para terminar con los diferentes pares cinemáticos. Volvemos a Join, creamos la última revolución y en este caso entonces el fijo sería este elemento pero en su superficie interna, este, aplicamos, y el móvil sería entonces este pequeño eje, este de acá, este, aplicamos, y ya con eso entonces quedarían listos todas los diferentes pares cinemáticas que conforman entonces la cadena cinemática. Entonces podríamos mirar o visualizar acá directamente en configuración y ver qué tipo de movimiento se está generando. Como se puede observar, entonces ya tenemos el movimiento completo del mecanismo y ya serían listas entonces directamente sus conexiones. Ahora podemos continuar con la etapa del mallado. Para ello entonces vamos a Mesh, insertamos un método, vamos a seleccionar entonces los cuatro cuerpos de interés que estamos analizando, aplicamos, y en este caso entonces vamos a trabajar con hexadero, que todo lo de la malla que haga la haga con hexaderos. Posteriormente insertamos un sizing, que vamos a tomar primero este cuerpo, aplicamos y va a tener un tamaño de elemento de 1 milímetro, y luego entonces aplicamos otro sizing para los tres cuerpos que quedan restando con control sostenido, serían las tres bielas, aplicamos y en este caso van a tener un tamaño de elemento de 0.5 milímetros. Y finalmente entonces lo que vamos a hacer es un face meshing, pero en este caso vamos a mirar en qué caras recomienda el software, que es hacerles el face meshing. Entonces nos vamos directamente a Mesh Show y que nos muestre entonces las caras que él recomienda hacerle face meshing. Sin embargo, entonces podemos irle seleccionando las que no necesitamos, que sería esta, que son cuerpos que no son de interés. Todo esto con control sostenido. Sería esta tampoco nos interesa, esta tampoco, así como este rodamiento no interesa. Y finalmente entonces ya una vez hecho eso, está quedó faltando acá y acá estas dos. Ahora entonces una vez hecho eso, podemos insertar el face meshing y que nos aplique entonces directamente, ahí se hizo automáticamente que nos aplique el face meshing en todas las caras que escogimos, y volvemos a mesh y generamos la malla para ver entonces el tipo de malla que nos ofrece en función de los parámetros que le acabamos de brindar. Y como se puede observar, pues es una malla, está bien, es una buena malla debido a que tiene buenos elementos, y además de que con el face meshing intentó organizar todas las circunferencias, quedó bien. Sin embargo, pues acá no puede hacer mucho debido a que colocó tamaños de elementos muy grandes, y eso se podría corregir pues disminuyendo claramente el tamaño del elemento. Sin embargo, pues para efectos prácticos vamos a dejar esta malla que tenemos acá y vamos a continuar entonces asignando las condiciones de frontera. Para ello entonces nos vamos a Análisis Settings, le indicamos dos pasos, que tenga dos pasos, y acá lo fundamental es directamente activar esta opción para que el software entienda que va a trabajar en un programa iterativo, de manera iterativa, para evaluar si la solución o la fuerza como tal convergen en un punto concreto. Entonces, para eso es muy importante activar esta opción para que haga un proceso iterativo. Posterior a eso, entonces, aplicamos una fuerza, la podemos aplicar sobre esta cara, aplicamos, que sea entonces
de una magnitud de 100 newton y que además tenga dirección. Le vamos a dar esta dirección, que se mantenga en esa dirección todo el tiempo. Y aplicamos, entonces ya tenemos la fuerza. Y posteriormente entonces vamos a aplicar o vamos a asignar el tipo de movimiento. Para eso entonces venimos acá a Loads y on Join Load lo asignamos y posteriormente entonces elegimos acá en la opción que, como se puede observar, pues entonces él exporta directamente los diferentes joins que teníamos arriba en las conexiones y podemos escoger en este caso el que nos interesa, que en este caso pues es directamente el eje, que entonces sería la rotación a lo largo de Z, y entonces sería, vamos a asignar el tipo, que para este caso entonces sería rotación, velocidad angular, aceleración angular, un momento. En este caso vamos a aplicar una rotación que va a tener entonces va a dar dos vueltas en un segundo. Y ya finalmente, entonces lo podemos aplicar acá de forma tabulada, mejor. Y desplazamos acá hacia arriba la tabla para verificar entonces el tipo o sea, en qué punto va a empezar a comenzar a girar. Y acá podríamos asignar entonces el tipo, que a los 2 segundos entonces trabaje haga una vuelta de 360 grados. Y sin embargo, pues entonces, como se puede apreciar en el comienzo, el software ANSYS viene predeterminado que no hace nada, no asigna una carga. Entonces asignamos un espacio temporal un poco más pequeño y entonces ya directamente pues crea eh, otro espacio temporal en el cual comienza a incrementar gradualmente la rotación. Sin embargo, entonces vamos a colocar acá otro paso de 0,01 y pues ahí podemos ver que nos crea nuevamente un espacio en 2. Sin embargo, entonces debemos venir a Análisis Settings y decirle que el paso final, o sea, el que tenga esté en 0,1 segundo, 0,1, y aquí se da el paso 2 que se encuentra acá en 2,1. Y con eso entonces ya directamente podemos venir a la tabla y vemos que se elimina el paso de 2 y ya entonces quedaríamos con una rotación incremental a lo largo pues, del eje que lo conduce. Ya una vez asignadas todas estas condiciones fronteras, bueno, cabe destacar que el tipo de rotación que tenemos se puede cambiar también directamente en la tabla. Lo único que hace es asignar un valor eh, negativo acá directamente y como podemos ver acá está rotando antihorario y lo podemos cambiar entonces acá en la tabla para que rote de manera horaria. Entonces ya volvemos a acá la geometría y vemos que entonces en efecto ya se encuentra rotando en sentido de las manecillas del reloj. Ahora, una vez hecho esto, podemos pasar directamente a las soluciones. Para ello, entonces lo que queremos visualizar en los resultados sería directamente entonces la deformación total y los esfuerzos equivalentes. Y finalmente entonces comenzamos a resolver. Sin embargo, entonces miras que resuelve, nos venimos a Solution Information y cambiamos acá el tipo de salida que queremos visualizar. Entonces indirectamente colocamos la opción de la convergencia de la fuerza y nos aparecerá entonces la gráfica en tiempo real de cómo está iterando el software para encontrar entonces la solución necesaria, es decir, la solución del sistema. Lo que estamos viendo en líneas púrpura entonces corresponde a las diferentes iteraciones que el software realiza en los lapsos de tiempo pues, que le hemos establecido, como se puede observar aquí abajo, y donde cada punto rojo corresponde entonces a una de las iteraciones que realiza para llegar a la solución. Además del hecho que entonces lo que intenta es aproximarse directamente a la línea azul, puesto que la línea azul entonces es la solución a la cual esperamos llegar. Y luego entonces a lo largo de la gráfica tenemos diferentes líneas verticales que corresponden a diferentes colores, donde cada una pues corresponde a los pasos temporales sobre los cuales está evaluando el análisis y en función pues de la cantidad de iteraciones que realiza para llegar a la solución. Además del hecho de que, por ejemplo, las líneas azules
corresponde a un paso temporal en concreto, es decir, que acá en la línea azul pues ya solucionó hasta un segundo y así pues entonces sucesivamente se puede observar que tenemos al software realiza 89 iteraciones para llegar entonces a la solución final y acá tendríamos entonces ya directamente los resultados que sería la deformación total eh, y también los esfuerzos equivalentes, lo cual se puede entonces poner a correr para visualizar directamente donde se encuentran los desplazamientos mayores que corresponden entonces directamente acá a la zona roja, puesto que en este caso es importante resaltar que es diferente a los otros análisis, de que acá se está evaluando es los desplazamientos y no como tal las deformaciones de cada uno de los elementos que conforman el mecanismo. Por otra parte estarían los esfuerzos que también se pueden simular y se puede observar los diferentes concentradores de esfuerzos que se tienen en el mecanismo para poder refinar entonces posteriormente el mecanismo o incluso el tamaño de malla en estas zonas para tener así un resultado más confiable en el caso particular corresponde entonces directamente a esta biela en el momento en el cual se desplaza hasta su tope máximo y en el tope mínimo que es donde presentan los mayores concentradores de esfuerzos, así como en este cambio de sección, en este redondeo. A veces son los lugares de los cuales hay que prestarle más atención y serían entonces los lugares o las zonas de particular interés para llevar a cabo el refinamiento. Y con eso entonces estaría lista la práctica para este mecanismo.